¿Qué debe hacer el gobierno uruguayo con 140 millones de dólares que estaban previstos que iban a ser gastados y que finalmente no fue así? Es decir, que quedó con eso que estaba presupuestado, con esos 140 millones de dólares. Ayer hubo versiones contradictorias. Por un lado, se señalaba que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, había solicitado una importante cantidad de esos millones de dólares para realizar gastos sociales, ¿verdad? Por el otro lado, sin embargo, se señalaba que el presidente Mujica tenía otras ideas relacionadas concretamente con el campo de la energía y también con el campo del transporte, es decir, con todo aquello que de alguna forma pudiera mejorar eso que cada vez se vuelve absolutamente una prioridad en todo país, que es tener, digamos, buenos caminos, buenas carreteras y buenos sistemas de transportes. Bueno, el hecho es que hay muchos nenes para el trompo, hay quienes señalan, ¿verdad?, desde, no sé si el sentido común o desde las requisitorias que un ciudadano común puede realizar, que bueno, ¿cómo es que sobran 140 millones de dólares y hay más de 100 escuelas que no están terminadas? Y hay también denuncias de que en el campo del ministerio, denuncias es una palabra excesiva, ¿no? Quiero decir, se ha divulgado la idea de que en el campo de la salud también hay algunos elementos que estarían faltando. Estamos en línea con el economista Javier de Aedo. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, Jorge, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Ya nada de político, ¿no? No. Absolutamente desde el punto de vista profesional. Así es. Y desde ese aspecto, ¿qué tiene que hacer un país cuando, no sé si la palabra sobra es un término que debemos utilizar? No es la adecuada, ¿no? Porque decir que sobró cuando faltó es medio contradictorio. Es decir, cuando hay déficit, quiere decir que faltó. Sí. Entonces, si hubo déficit, ¿cómo es posible que sobró? Sí. Ahí empieza el problema, ¿no? Y por eso es bueno explicarle a los oyentes de dónde sale ese número. El número sale de que el gobierno en la ley de presupuesto había estimado un déficit, un faltante, de 1,1% del producto para este año 2011, es decir, 500 millones de dólares, como que le iban a faltar 500 millones de dólares. Sí. Pasa el año y resulta que solo le faltaron 360. Entonces, no le sobraron 140. El faltante fue 140 millones menor al que se había presupuestado. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es, bueno, y ese déficit que tuvimos de 360 millones, es tal cual, es permanente, es transitorio, y ahí es donde los economistas ponemos el concepto de ciclo económico. Es decir, nosotros estamos hoy, después de 8 años creciendo al 6% la economía, en la cresta de la ola. Sí. La economía uruguaya no crece habitualmente al 6%, sí, crece mucho menos. Históricamente al 2,5, 3, quizá hoy un número más razonable sea 4, 4,5, pero no 6. Entonces se está consumiendo mucho más de lo normal, se están recaudando impuestos muy por encima de lo normal. Hay un ejemplo muy gráfico. El año pasado se vendieron 51.000 autos 0 kilómetro. Esos 51.000 autos implicaron una facturación de 1.140 millones de dólares. La mitad del precio de un auto son impuestos. O sea, 570 millones de dólares de lo que pagaron los uruguayos por autos fueron impuestos. Y eso no es permanente. En el diario de hoy ya está que en enero se vendieron menos autos que en enero del año pasado. Lo mismo había pasado en diciembre. Y lo mismo va a pasar todo el año. Entonces ya este año empieza a acabar la recaudación por esos bienes de consumo duradero o suntuarios, como algunos consideran que no exactamente lo son, pero bienes durables, como decimos los economistas, que generalmente están muy cargados de impuestos. Entonces, decir que voy a gastar lo que no gasté el año pasado, o la recaudación de más que tuve el año pasado, que es más probable quizá que se haya gastado menos, es un contrasentido cuando podemos estar justamente en un momento de quiebre y con gran incertidumbre a nivel mundial. Sí, hoy están llegando informaciones que alarman.
Eso sí, desde el punto de vista político, desde Europa, y ahora tocan concretamente a Alemania, sí, ¿verdad? El presidente alemán que por corrupción tuvo que renunciar. Exactamente. Uno no sabe nunca si estos hechos políticos luego tienen efectos económicos. Puede ser el detonante de una situación inesperada. Claro, a pesar de que Alemania parece muy sólida, ¿no? Sí, muy sólida, pero está cargando con la mochila de los que no son sólidos. Sí, cierto. Bueno, entonces, desde esa perspectiva, Javier, ¿qué se debe hacer? Desde esa perspectiva se sigue el razonamiento que yo hago de que no corresponde hacer nada. Tuve un déficit menor al previsto y ya está, no me sobró nada. Entonces, yo creo que el gobierno está manejando esto de los 140 millones, no sé, un poco para la tribuna, y en ese sentido, bueno, está la discusión, ¿en qué se gasta? Entonces sale mi estimado colega Olesker y dice, yo quiero 100 millones para mi ministerio. Entonces yo justamente diría, bueno, pero y tú que sos economista, ¿por qué no haces un análisis si lo que ya estás gastando se está gastando bien, por ejemplo? Es decir, yo como economista digo, el régimen de asignaciones que se dan, ¿no estará fomentando que el número de los que ni estudian ni trabajan se mantenga duro y no baje? Sí. ¿No será que se está dando demasiado por ese lado, entonces no se generan incentivos para salir a buscar trabajo? Claro. Entonces, yo no tengo una respuesta para eso, sospecho la respuesta, pero no la tengo y me gustaría que el gobierno me la diera. Sobre todo cuando tiene un economista de ministro de Desarrollo Social. Entonces, no es un tema de falta de dinero lo que tiene Olesker. Si se ha aumentado un ministerio y un presupuesto en concreto en estos últimos años, ha sido ese. Entonces, ¿no será cuestión de calidad en vez de cantidad de presupuesto? Claro. En estos días hemos visto que en Brasil no cayó muy bien al principio, pero hubo elogios hacia una actitud que llama a la responsabilidad de la primera de la presidente de Brasil, ¿verdad? Dilma Rousseff, que bajó los guarismos del presupuesto del país. Está bien, nosotros seguimos a Brasil, pero lo seguimos cuando nos conviene, nos resulta fácil seguirlo. Sí. Lo seguimos en las fáciles, pero no en las difíciles. Pero ¿sabes una cosa, Javier? Me llamó la atención además la claridad con que puso esto. Un país como Brasil, ¿no? Un país musculoso, de esos países que tienen espalda. Exactamente, espalda ancha y además poder de negociación a partir de allí. Que dijera que no quería ver interrumpido el ciclo de desarrollo y crecimiento del Brasil, ni tampoco quería ver que se afectara a las clases menos protegidas socialmente del Brasil y económicamente del Brasil, por factores externos que resultan amenazantes. Claro, entonces esa Rousseff cambió la mezcla de políticas económicas, endurece la fiscal y flexibiliza la monetaria. Entonces, ya no vamos a tener en Brasil un dólar a 1.55. Sí. Estaba en 1.70 y pico, llegó a estar en 1.90 y algo, y no lo vamos a ver de vuelta en 1.55 y bajando como estaba hace 6 o 7 meses. ¿Por qué? Porque se cambió la combinación de políticas económicas. Se apretó la fiscal y se soltaron las riendas un poco de la monetaria con una baja importante de la tasa de interés, y que va a seguir bajando, por otra parte, en las próximas reuniones del Copom en Brasil. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar haciendo acá, y muchos colegas hemos escrito y hablado al respecto en los últimos meses. Lo lógico sería apretar lo monetario, lo fiscal, y soltar lo monetario, de modo tal de ir a un tipo de cambio más alto que favorezca más la competitividad de algunos sectores exportadores, que no solamente exportamos commodities. Hay otros sectores que cuanto más grado de industrialización tienen, menos competitivo es el producto. Y eso está haciendo Brasil. Entonces, eso es lo que es el ejemplo que tendríamos que seguir, en vez de estar discutiendo, y el tema de la semana es, como si fuera fin del mundo, en qué se gastan 140 millones. Pero yo creo que ayer el presidente dijo algunas cosas que dentro de todo son más razonables que las otras que se han escuchado. Porque además, imaginemos que es como dicen, que sobró. Sí. Es por una sola vez, no es para siempre. Es un sobrante eventualmente accidental y por una sola vez, no es permanente, es transitorio. Sí. Entonces no tiene sentido que yo aumente el presupuesto en forma permanente con esa plata, porque yo lo tuve el año pasado y no sé si lo tengo de vuelta este año. Entonces es mucho más lógico destinarlo a un gasto que sea por una sola vez, como es el caso de inversiones en infraestructura. Claro. Eso sí, porque si al año que viene no me sobró, yo no quedé colgado del pincel con un gasto más alto.
y lo invertí en algo que fue productivo, en un activo fijo, en un puerto, en carreteras, en infraestructura del sector público, y ya está. Pasó el año y ya se gastó y no se repite. Sí. Javier, ¿cuáles son los elementos para un año que se espera crecimiento para el país inferior al del año pasado, pero de cualquier manera en un porcentaje digamos muy estimable? Satisfactorio. Sí, claro que sí. ¿Cuáles son las amenazas que tú ves concretamente sobre la economía uruguaya y probablemente sobre la economía de la región? A ver, nosotros tenemos dos tipos de amenazas: las que vienen de fuera de la región, que nos pegan a todos por igual en el barrio, y Argentina, y las que nos vienen de Argentina, exactamente. Es decir, yo estoy muy preocupado por Argentina. En estos días creo que ha tenido riesgo país más alto que Venezuela. Ah, ¿sí? Sí, no lo sabías. Sí, lo vi hace un par de días en la prensa. Llegó a tener el índice de riesgo país de Argentina 800 y pico de puntos básicos, más que Venezuela, que estaba en 700 y pico. Lo que pasa es que la gente decodifica las medidas que están pasando en Argentina y la realidad de los números que está detrás de ellas. ¿Por qué hacen estas restricciones a la importación? Bueno, aplicando un modelo económico perimido que nadie en el mundo aplica, pero ellos dicen, me van a entrar menos dólares por las exportaciones, ya sea porque la cosecha fue peor o porque los precios de las materias primas van a ser más bajos. Necesito tantos dólares porque tengo necesidades financieras en el sector público, déficit, pagos de intereses, deudas, etcétera. Encima el sector privado fuga capitales. Hoy salió en las noticias que el año pasado en Argentina fugaron 21.500 millones de dólares. Sí. Entonces, en ese combo, ¿qué es lo que hace Moreno, que es el verdadero ministro de Economía en Argentina? Apretar las importaciones, porque es donde salen dólares por las importaciones. Claro. Es un modelo ridículo, antiguo, que ya no existe. Se aplicó en estos países hace 60 años y fue un fracaso. Pero bueno, es lo que están haciendo, con ese autoritarismo que caracteriza la política económica argentina. Y bueno, la gente ve eso, ¿no? Se están atacando las manifestaciones del fenómeno y no las causas del fenómeno. Claro. Ahora,